Me llamo Carmen Guadalupe Ríos Morales y tengo 72 años. Nací en la ciudad de San Luis Potosí, en México, en una humilde casa con suelo de tierra. Me casé a los 19 años, llena de ilusión, pensando que estaba cumpliendo el anhelo más profundo de mi vida, construir una familia feliz, con niños riendo y jugando en el jardín y un esposo que me amara como en los cuentos que mi madre me narraba. En mi juventud, soñaba con ser maestra y enseñar a leer y escribir a las niñas de los pueblos más necesitados, pero el destino me llevó por otros senderos. Durante los primeros años de mi matrimonio, comencé a percibir que el hombre por quien había renunciado a todo, incluso a mi familia, estaba transformándose, y no precisamente para bien. Esta es mi historia, una vida que no ha sido fácil, pero que espero sirva de ejemplo para inspirar a otras mujeres a cambiar su realidad. Te pido un favor, ayuda a que mi relato se difunda. Por favor, suscríbete a este canal, comparte este vídeo en WhatsApp y escribe un comentario indicando desde dónde lo estás escuchando. Estaré muy emocionada de leer cada uno de sus comentarios. Al principio todo parecía sacado de un cuento de hadas, me trajo flores, me halagaba diciéndome lo hermosa que era y me prometió construir un futuro, un hogar juntos. Yo, como una niña inocente que desconocía la maldad del mundo, creí cada una de sus palabras. Dejé a mi madre llorando desconsoladamente en la puerta de su casa y me mudé con él a Monterrey, completamente cegada por el amor. Pronto me encontré embarazada de nuestro primer hijo, convencida de que ese sería el inicio de mi felicidad. En ese momento, no presté atención a las sutiles señales de alerta, como sus burlas sobre mi ropa o sus comentarios hirientes que terminaban haciéndome llorar, seguido de un «solo me preocupo por ti». Con el tiempo las sonrisas desaparecieron, dando paso al silencio. Llegaba a casa tarde en estado de ebriedad, azotaba las puertas y me hacía sentir culpable por todo. Un día, tan solo 3 meses después del nacimiento de nuestro segundo hijo, me abofeteó por primera vez. La bofetada me dejó sin habla, sin saber si debía llorar, gritar o simplemente callar. Y eso fue lo que hice, me quedé en silencio. Me repetía una y otra vez que era solo un mal momento, que todo cambiaría, pero la situación solo empeoraba. La violencia física y emocional escalaba, pero la vergüenza de confesar lo que vivía me ataba de pies y manos. Pensaba desesperada, ¿quién me creería? Soy solo una ama de casa, insignificante. Él controlaba cada aspecto de mi vida, me prohibía salir, tener contacto con mis amistades, e incluso ver a mi propia familia. Vivía aterrorizada, no tanto por lo que él pudiera hacerme, sino por la posibilidad de perderlo todo si intentaba escapar. Me amenazaba: si te vas de aquí nunca más verás a tus hijos, y ese era mi miedo más profundo. Cada noche me acostaba con el corazón oprimido, rogando porque el nuevo día no fuera más doloroso que el anterior. A veces se acercaba a mí, me abrazaba y pedía perdón, jurando que jamás volvería a lastimarme. Pero a los pocos días, el ciclo perverso se reiniciaba. Perdí mi identidad, olvidé quién era. Me miraba al espejo y solo veía una mujer exhausta, con la mirada vacía. La Carmen soñadora y llena de vida se había desvanecido. Mis amigos se distanciaron, mi familia se mudó, y me convencí a mí misma de que, tal vez, la culpable de todo era yo. Me sentía atrapada, como si viviera en una cárcel invisible sin muros físicos, pero con el miedo y la dependencia emocional como grilletes. Solo quienes han experimentado esta situación saben lo que significa renunciar a uno mismo día tras día. A pesar de todo, seguí adelante por mis hijos, impulsada por el temor y la vergüenza, y con la ingenua esperanza de que él cambiara algún día. Él se ocupaba de las tareas domésticas, de cuidar a los niños y de preparar la comida, y a cambio recibía insultos, gritos y empujones. Lo más doloroso era la necesidad de aparentar que todo estaba bien. Me arreglé para la misa, sonreí a los vecinos mientras por dentro me sentía hecha pedazos. Pero una mujer puede soportar mucho hasta que su corazón se quiebra. Y un día, el mío se rindió. Fue entonces cuando empecé a cuestionar mi realidad. Me pregunté, ¿es esto lo que Dios desea para mí? ¿Es este el destino de una mujer? Por las noches,
lloraba a escondidas en el baño, para que mis hijos no me escucharan, y allí, en la soledad, me hice una promesa: si algún día lograba escapar de esa vida, contaría mi historia para que ninguna otra mujer tuviera que sufrir lo que yo había padecido. Esa promesa, arraigada en lo más profundo de mi ser, perduró por años, hasta que un día impreciso de 197-, todo se transformó drásticamente. Mis hijos, siempre mi fuente de fuerza inagotable, se convirtieron también en mi mayor temor. Cuando corrían hacia mí abrazándome y susurrando: «Mami, te amo», sentía un destello de esperanza, pero simultáneamente el pánico me invadía. La sola idea de verlos sufrir, o de perderlos, me aterrorizaba. Con frecuencia consideré escapar, pero la pregunta que me atormentaba incesantemente era: ¿y si eso significaba perder la custodia de ellos? Solo el pensamiento me paralizaba. Hice todo lo posible para ocultarles la verdad, esperando a que se durmieran para limpiar la sangre del suelo, disimulando con maquillaje las marcas en mi rostro, sonriendo forzadamente en las reuniones escolares como si nada ocurriera. El dolor era únicamente mío, un secreto abrumador que me consumía lenta pero implacablemente, día tras día. A pesar de todo, continué adelante con silencioso coraje, hasta que inevitablemente, a medida que crecían, comenzaron a percatarse de la realidad. Un día, mi hijo mayor, con sus ojos llenos de inocencia, me preguntó con voz temblorosa: «Mami, ¿por qué lloras todas las noches?». Esa simple pregunta me partió el alma. Sentí que mi corazón se hacía añicos en 1000 fragmentos. Forcé una sonrisa intentando ocultar mi dolor, y le dije que era por la telenovela, pero sabía que él no me creía. La verdad, en ese momento dolió más que cualquier golpe físico. Cuando llegó su padre, pude ver el miedo palpable reflejado en sus ojos. El silencio, antes normal, se transformó en una losa pesada que caía sobre la casa, convirtiéndola en una tumba de desesperación. Comprendí con dolor que, sin querer, estaba enseñando a mis hijos que la violencia era aceptable, y eso me atormentaba. Anhelaba inculcarles amor, respeto y dignidad, pero ¿cómo podría lograrlo si yo misma no me respetaba? Comencé a sentir una profunda preocupación. Si no hacía algo, mis hijos crecerían con una imagen distorsionada de lo que debería ser un hogar. Esta revelación me despertó. Aunque aún no tenía la fuerza para actuar, poco a poco sembré la semilla del cambio dentro de mí. Sin embargo, las peleas en casa se intensificaron. Ya no se preocupaba de que sus hijos fueran testigos de la violencia. La humillación fue indescriptible. Lloré no solo por mí sino también por ellos, por mis hijos. Cada grito, cada insulto, era una herida profunda en el alma de un niño, y sabía que esas heridas dejarían cicatrices imborrables. El dolor más profundo surgió al contemplar sus ojos inundados de compasión y temor, una mirada que me hizo sentir insignificante e inútil, intensificando mi sufrimiento. La situación alcanzó un punto crítico cuando mi hija menor, con la inocencia propia de su edad, me prometió: «Mami, cuando crezca te protegeré». Aquellas palabras resonaron como una bofetada, revelando la cruda realidad de mi dependencia en mis hijos para obtener la salvación, cuando la responsabilidad de protegerlos recaía en mí. Ese día quedó grabado a fuego en mi memoria, marcando el inicio de mi búsqueda desesperada por una solución, no solo para mí, sino también para ellos y para la mujer en la que me había convertido, una mujer que había olvidado quién era en realidad. Antes, el sonido de las llaves en la cerradura me paralizaba de miedo, helándome por dentro. Mi cuerpo se tensaba, preparándose para una batalla silenciosa. El crujido de la puerta al abrirse, el eco de sus botas al golpear el suelo, la forma en que arrojaba la chaqueta sobre el sofá, cada gesto era una señal de alerta, un presagio de una noche de insomnio y angustia. Me quedaba inmóvil, intentando descifrar su estado de ánimo basándome únicamente en la manera en que cerraba la puerta, un intento fallido de anticipar la tormenta que se avecinaba. Cuando la embriaguez nubló mi juicio, sentí mi corazón oprimido como si una losa de piedra me lo aplastara. Él apartaba a los niños inventando pretextos para enviarlos a sus habitaciones, mientras él, en un esfuerzo inútil por pasar desapercibido, se sumía en un silencio expectante, temiendo cualquier cosa que pudiera desencadenar su ira.
Las causas eran triviales, una mirada torva, una comida no lo suficientemente caliente, o incluso un saludo con el tono incorrecto eran suficientes. Cada detalle era una excusa para su furia, y yo lentamente me desvanecí, dejando de ser una mujer para convertirme en una sombra en ese hogar. Las lágrimas se agotaron, pues incluso el llanto parecía inútil. El dolor se arraigó volviéndose un hábito, una parte más de la estructura de la casa. Me convencía a mí misma, día tras día, de la necesidad de soportar, alimentando la esperanza de una posible transformación en él. Me amparaba en excusas inventadas, como si justificar lo injustificable aliviara el dolor de la verdad. Aquel día, lo recuerdo vívidamente. Irrumpió en la casa impregnado en un fuerte olor a licor barato y un perfume estridente. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí con una mirada de desprecio que me heló la sangre, un odio que me traspasó el alma. Con una fuerza brutal, me agarró del brazo apretándolo con saña, y me estampó contra la pared. Luego las acusaciones, falsas y crueles, comenzaron a llover sobre mí, me culpaba de cosas que jamás había hecho. Me llamó inútil, basura, una mujer fracasada, palabras que dolieron más que cualquier golpe físico. Aquellas palabras venenosas me fueron matando lentamente, desmoronando mi autoestima, haciéndome sentir insignificante, como si mi existencia no tuviera valor. Cuando finalmente abandonó la casa, me desplomé en el suelo de la cocina, entre las ollas y sartenes sucias y el penetrante olor a comida quemada. Allí me encogí adoptando la postura de un niño asustado, y las lágrimas brotaron sin control. Lloré hasta el agotamiento, hasta que la somnolencia me venció y me quedé dormida sobre el frío suelo. Ya no sabía qué hacer, qué camino tomar, sentía que mi vida se escapaba de mis manos. Sentía que la muerte lenta y silenciosa se apoderaba de mí, no solo en mi interior, sino también en mi apariencia. Mis ojos permanentemente hinchados delataban mis noches de llanto, mi piel se había vuelto opaca, y mis pasos lentos reflejaban la pesadez de mi alma. Vivía en un estado de alerta constante, con el corazón latiendo con fuerza, temiendo cualquier sonido, cualquier movimiento. Cada segundo era un riesgo, una amenaza inminente. Y lo peor de todo, nadie lo sabía. Por fuera, yo era doña Carmen, la esposa abnegada, la madre ejemplar, la mujer perfecta que ocultaba un infierno personal. En mi interior, era simplemente una mujer exhausta y destrozada, esforzándome por superar un día más. La violencia se había entrelazado en mi vida diaria, y el miedo se había convertido en mi inseparable compañero. Incluso en las noches en que lograba dormir, mi mente permanecía alerta, acechando en la oscuridad, temerosa de que él despertara con mal humor y me responsabilizara de cualquier pesadilla que pudiera haber tenido. Mis amigos habían desaparecido, y mis vecinos se mantenían a distancia, probablemente por temor o quizás por no saber qué decir. Al ir al mercado, sentía miradas sobre mí, el pueblo era pequeño y los rumores circulaban, es esa mujer que aguanta los golpes sin reaccionar. Si fuera por ellos, ya me habría marchado, pero nadie entendía lo que implicaba vivir con el miedo a perder a mis hijos, a ser juzgada, y a no tener a dónde ir. Era como estar atrapada en un laberinto, con cada salida conduciendo al mismo infierno. Me sentía sola en el mundo, e incluso peor, inútil. A veces llegaba a pensar que quizás no merecía nada mejor, pero incluso en los momentos más oscuros, una voz en mi interior persistía, una voz que se negaba a ser silenciada. Una voz frágil, casi imperceptible, resonaba en mi interior, susurrando, aún puedes cambiarlo todo. Era como una llama tenue, una pequeña brasa que se negaba a extinguirse. Fue esa chispa, esa insistencia silenciosa, la que me obligaba a levantarme de la cama cada mañana, a lavar mi rostro, a preparar el desayuno para mis hijos y a seguir adelante fingiendo normalidad. En el fondo anhelaba vivir, deseaba escapar de esa vida que me asfixiaba, pero no sabía cómo, sentía que el momento aún no había llegado. Sin embargo, la transformación se acercaba a pasos agigantados y finalmente, el día que lo cambió todo llegó. Empezó como cualquier otro, un jueves gris y plomizo. El cielo de Monterrey estaba cubierto por una densa capa de nubes grises,
y el aire húmedo anticipaba la inminente lluvia. Me desperté temprano, preparé el desayuno para mis hijos mientras él aún dormía, sumido en un profundo sueño. Aproveché esos preciosos minutos de tranquilidad para respirar hondo, contemplando el panorama desde la ventana. Era una de esas mañanas en las que la atmósfera está cargada de una tensión invisible, la sensación palpable de que algo trascendental está a punto de ocurrir, aunque ignoraba completamente qué sería. Y en efecto, algo sucedió, algo que alteraría para siempre el rumbo de mi existencia. Ese día, en el salón, mi sangre se derramó sobre el suelo, y con ella, se desvaneció el miedo que me había aprisionado durante tanto tiempo. Ya desde que desperté me sentía inquieto, agobiado por el bullicio de los niños, el aroma de la comida y hasta por mi propia respiración. Traté de controlarme, pero el pánico se apoderaba de mi pecho. Cuando por quinta vez me ordenó que me callara, una furia silenciosa comenzó a gestarse en mi interior. No podía tolerar más humillaciones, pero permanecí en silencio hasta que se acercó con los ojos enrojecidos de ira y me propinó un puñetazo en el estómago, haciéndome caer. Me encogí en el suelo protegiendo mi cabeza. Fue entonces cuando sentí algo tibio deslizándose por mi rostro, sangre, mi propia sangre. Los niños presenciaron todo. Mi hijo menor, desconsolado, rompió en llanto y gritos «papá», y fue entonces, en ese instante, que sentí como si algo se quebrara irremediablemente dentro de mí. Al presenciar el terror en sus ojos, al constatar el rojo de mi sangre manchando el suelo del salón, al sentir mi valía y autoestima destrozadas, fue en ese preciso instante cuando comprendí que mi silencio debía romperse, que si no actuaba, podía sucumbir o, aún peor, permitir que mis hijos creyeran que esa era la realidad que debían aceptar. Con un esfuerzo sobrehumano, me incorporé y lo encaré directamente y, con la voz quebrada, le dije: «Nunca más me pondrás una mano encima». Acto seguido corrí a la habitación, tomé una vieja mochila y, a toda prisa, metí ropa mía y de los niños, y me marché sin pensar en dinero ni en un destino. Estaba claro que no podía permanecer ni un segundo más en esa casa. Me dirigí directamente a la residencia de mi hermana, que vivía en la otra punta de la ciudad. Al ver mi rostro desfigurado, ella rompió en llanto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de aceptación. Me abrazó como lo hacía cuando éramos pequeños y, en ese abrazo, supe que había sobrevivido. A la mañana siguiente, con la cara aún hinchada, me presenté en la comisaría. Mis piernas no dejaban de temblar, mi corazón martillaba con fuerza en mi pecho, pero a pesar de todo, fui a la estación de policía. Presenté la denuncia, revelando cada detalle de lo sucedido. Sentí miedo, un miedo inmenso, no lo negaré, pero al mismo tiempo, descubrí una nueva fuerza, una que residía en lo más profundo de mi ser. Fue como si la Carmen de mi infancia, aquella soñadora que anhelaba ser maestra, hubiera resucitado. Miré a la mujer que redactaba mi informe policial y pensé con determinación: esa soy yo, la que está aquí para enfrentarlo. Y había vuelto, renacida. A partir de ese instante la historia empezaría a cambiar radicalmente. Aún habría dolor, mucho dolor, y juicios despiadados, pero también atisbaba la libertad, la ansiada liberación. Y por ella, por esa libertad, estaba dispuesta a luchar sin importar las consecuencias. Presentar la denuncia fue como avanzar por un túnel oscuro y lúgubre, sosteniendo una vela que se tambaleaba con cada paso. Sabía en lo más profundo de mi ser que era lo correcto, pero el miedo me ahogaba, me impedía respirar con normalidad. Mientras el policía tomaba mi declaración, mis manos sudaban y mi boca se secaba, pero cada palabra que salía de mi boca era como si me liberaran de una pesada carga. Le conté todo: los años de humillaciones constantes, las bofetadas que me abofeteaban el rostro, las amenazas que helaban mi sangre, las patadas que me golpeaban el cuerpo, los gritos desgarradores que presenciaban mis hijos. Las lágrimas brotaron sin control. La oficial de policía, una mujer de mirada firme, me observó con respeto y me dijo con voz grave: «Usted es valiente, doña Carmen». Esas palabras me tocaron el alma. Nunca me había considerado valiente, pero en ese instante lo sentí por primera vez.
Sin embargo, abandonar la casa no significó dejar atrás el sufrimiento. Él comenzó a perseguirme, llamó a mi hermana, envió mensajes amenazando con quitarme a mis hijos y propagó mentiras por el vecindario, acusándome de estar loca y de haber abandonado a mis hijos. Muchos le creyeron, incluso recibí miradas de reproche de algunos familiares. Me preguntaban con frialdad, ¿por qué no lo perdonas? Es el padre de tus hijos. No comprendían el infierno que viví durante 3 décadas. Me acusaron, como si yo fuera la culpable de destruir la familia. Pero ninguna familia se destruye cuando una mujer dice no puedo más. La familia ya estaba destruida, solo que en silencio. Me sentí sola de nuevo. A pesar de vivir con mi hermana, percibía que el mundo que me rodeaba no entendía mi dolor. Con el temor constante de que apareciera repentinamente, caminé por las calles aterrorizada. Este miedo me llevó a tomar medidas drásticas, cambié la escuela de mis hijos, modifiqué mi número de teléfono y solicité una orden de protección, un proceso que se extendió por semanas, tiempo en el que viví sumida en un terror psicológico constante. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, mi corazón se disparaba, y cada nuevo mensaje que recibía desencadenaba en mi mente una avalancha de escenarios aterradores. La falta de sueño se convirtió en mi compañera, consumida por el pánico de que irrumpiera en mi vida, dispuesto a forzar su entrada. Lo que más me desgarró fue la confusión de mis hijos, amaban a su padre, pero al mismo tiempo sentían miedo por él, una contradicción que les causaba un dolor profundo. A pesar de todo este caos, empecé a encontrar pequeños fragmentos de mí misma, pedazos que me ayudaban a reconstruirme. Comencé a frecuentar el centro comunitario del barrio, donde encontré un grupo de apoyo para mujeres. Allí escuché historias similares a la mía, relatadas por otras mujeres, con ojos cansados y cicatrices, tanto visibles como invisibles. Nos abrazábamos en silencio sin necesidad de palabras. Porque cuando has vivido un trauma como el mío, incluso el silencio comunica y reconforta. Esas reuniones fueron una fuente de fortaleza para mí. Comprendí que no estaba aislada, que existía una comunidad invisible de mujeres que luchaban por sobrevivir y rehacer sus vidas, y esto me infundió la esperanza de que la reconstrucción era posible. Fue en uno de estos encuentros donde me ofrecieron la oportunidad de compartir mi historia por primera vez. Sentí una intensa ansiedad, con mariposas en el estómago, ante la idea de hablar en público y exponer mi sufrimiento a desconocidos. Sin embargo, acepté. Subí a un pequeño estrado con el corazón latiendo con fuerza. Comencé a hablar con voz temblorosa e interrumpida, pero a medida que las palabras fluían, experimenté una sensación que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Al relatar mi experiencia, me percaté de que estaba liberándome de un peso abrumador de vergüenza. Ya no me sentía culpable, era una sobreviviente y por primera vez sentí orgullo de mí mismo. Cada mujer que me escuchaba, me abrazaba y me expresaba gratitud por compartir mi historia, me brindaba aún más fuerza. Comencé a entender que mi vivencia, por dolorosa que fuera, podía ser una fuente de esperanza para otras personas y que mi sufrimiento no había sido en vano. La tímida y apagada Carmen, que se escondía aterrorizada en un lugar apartado de la casa, comenzaba a recuperarse gradualmente, con firmeza y un propósito que trascendía mis propios deseos. Jamás imaginé que algún día empuñaría un micrófono para exigir justicia, pero allí estaba yo con mi cabello ya canoso, en una tarima improvisada en una plaza pública, rodeada de otras mujeres y sosteniendo una pancarta que clamaba: «Te queremos viva». La primera vez que me uní a una marcha contra la violencia, experimenté una profunda transformación. Sentí como si hubiera sepultado para siempre a la mujer que había aceptado el silencio. Esa manifestación con su multitud de rostros, los carteles con los nombres de las víctimas y las voces resonando por las calles de San Luis Potosí, me hizo sentir parte de algo más grande. Dejé de ser solo una víctima, ahora era una voz activa. Empecé a dar pláticas en escuelas, a visitar centros comunitarios y a participar en programas de radio locales. Con una voz firme y serena, Carmen iniciaba cada encuentro: «Mi nombre es Carmen y he sobrevivido a 30 años de violencia doméstica.
Sus palabras, cargadas de valentía y resiliencia, capturaban la atención de todos, y los ojos se volvían hacia ella con un profundo respeto y admiración. Algunas personas, conmovidas por su relato, no podían evitar derramar lágrimas, mientras que otras, sintiendo la confianza que emanaba de sus palabras, se acercaban para compartir sus propias historias de dolor y sufrimiento. Carmen escuchaba atenta, abrazaba con cariño y guiaba con sabiduría. Nunca había imaginado que su propia experiencia, marcada por el dolor, pudiera convertirse en una fuente de ayuda y esperanza para otras mujeres, pero así fue. El testimonio de Carmen abrió puertas. Mujeres que habían permanecido en silencio durante años, ocultando sus cicatrices y temores, comenzaron a hablar, a expresar su sufrimiento y a buscar consuelo. Recibía llamadas a altas horas de la noche provenientes de mujeres desesperadas, que necesitaban desahogarse y encontrar un oído atento. Carmen, con la empatía que solo puede brindar quien ha experimentado el mismo tormento, escuchaba pacientemente, recordando vívidamente la sensación de sentirse invisible, de ser ignorada. Para poder ayudar mejor, se sumergió en el estudio, leyendo libros sobre los derechos de las mujeres, participando en talleres especializados y estableciendo contacto con abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Junto con otras sobrevivientes, creó un grupo de apoyo llamado Muleres de Voz, un espacio seguro donde ofrecían asistencia gratuita a mujeres en riesgo de violencia doméstica. Comenzaron siendo solo 5 mujeres, luego 10 y después 20, pero la red de apoyo creció rápidamente. Hoy en día, Muleres de Voz ha ayudado a más de 300 mujeres a romper el ciclo de la violencia y a construir una nueva vida. Cada relato que escuchaba resonaba profundamente con mi propia experiencia, y cada triunfo que lograban esas mujeres se convertía también en una victoria para mí. Fue así como finalmente comencé a comprender el propósito de mi sufrimiento. Recibí honores y reconocimientos del gobierno local, de organizaciones sin fines de lucro y de instituciones académicas, pero el mayor reconocimiento siempre provino de las mujeres que me miraban directamente a los ojos y me decían: «Me salvaste». Y yo les respondía: «No, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te recordé que era posible». Mi corazón se llenaba de gratitud al ver a esas mujeres recuperarse, volver a cuidar de sus hijos, volver a sonreír. Era como sanar partes de mi ser. Esas heridas que antes parecían incurables, ahora eran cicatrices que narraban una historia de superación. No obstante, el camino no ha sido fácil. Aún me enfrento a prejuicios, a personas que dudan de mí, que minimizan mis logros, que intentan silenciar mi voz. He escuchado comentarios hirientes como: «Estas mujeres solo buscan atención», o «¿por qué no te fuiste antes?». Pero he aprendido a no callarme. He aprendido a responder con firmeza, compartiendo mi historia, presentando datos concretos y defendiendo la verdad. La violencia contra las mujeres es una llaga abierta en nuestra sociedad, un problema grave que persiste, pero cada vez que una mujer se atreve a levantarse y a denunciar, se convierte en un faro de esperanza para otras, generando una reacción en cadena de valentía imparable. Hoy, a mis 72 años, puedo afirmar con orgullo: gané. No porque mi vida se haya transformado en un cuento de hadas, sino porque logré recuperar mi dignidad, reclamar mi voz, y con ello, ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Aún queda un largo camino por recorrer, pero ahora lo sé: juntas somos invencibles, y ninguna mujer merece vivir aterrorizada. Nunca más, incluso después de denunciar, de abandonar el hogar, de apoyar a otras mujeres. Las cicatrices perduran, y no me refiero a las marcas físicas, sino a las heridas invisibles. Incluso hoy, a veces me despierto sobresaltada en medio de la noche, con la sensación de que él está parado en la puerta de mi habitación. Mis hijos dicen que hablo dormida, pidiendo auxilio. Borrar 30 años de miedo no es tarea fácil, es como si el dolor hubiera arraigado profundamente en mi interior. En ciertos momentos, la tristeza me abruma con fuerza, haciéndome sentir vulnerable y diminuto como en el pasado. No obstante, hoy, en lugar de silenciar mi dolor, lo expreso. En lugar de aislarme, busco apoyo. Comprendo que esto también forma parte del proceso de sanación.
He aprendido que la libertad no se alcanza de manera instantánea, sino que se construye gradualmente. Un artículo publicado, el día que logré dormir tranquilamente, otro al recibir el primer abrazo sin temor, así, paso a paso, me reconstruyo. En mi caso, el camino fue similar. Hubo días en que sentía el impulso de rendirme, de refugiarme en mi habitación y desaparecer, ya que la vergüenza aún me acechaba. El trauma dejó marcas profundas en todas las áreas de mi vida, en mis relaciones, en las miradas que recibía, en las decisiones que tomaba. Pero cada vez que una mujer me expresaba su agradecimiento por compartir mi historia, encontraba un nuevo motivo para perseverar. El proceso no fue sencillo, ni siquiera con mi propia familia. Algunos familiares minimizaron lo sucedido comentando, pero él era un buen padre, esto podrías haberlo resuelto en privado. Esas palabras me hirieron más que cualquier agresión física que sufrí. La sociedad, lamentablemente, aún estigmatiza a la mujer que denuncia la violencia, considerándola una amenaza al núcleo familiar en lugar de reconocerla como alguien que busca preservar su propia vida. Tuve que desarrollar mecanismos de defensa contra estos juicios sociales, porque si me hubiera dejado afectar por la opinión ajena, jamás habría logrado salir adelante. Ahora comprendo que la validación externa no puede anular mi verdad, y los niños, inevitablemente, también sufren las consecuencias emocionales. Incluso en la adultez, arrastran recuerdos dolorosos. A menudo observo cómo hijos ya crecidos evitan las relaciones íntimas, temerosos de repetir patrones de conducta dañinos. Ya hemos conversado sobre esto y entre lágrimas mi hijo me confesó: mamá, te he visto sufrir tanto que me pregunto si yo podría actuar de otra manera. Y yo respondí: reconocer el daño que se te hizo ya es el primer paso para romper ese ciclo. Estamos sanando juntos día a día. Aunque el dolor que siento por su sufrimiento me aflige, también me da fuerza porque me revela la valiosa decisión que tomé al abandonar aquella casa. Hace poco mi hijo menor me dijo: mamá, eres mi héroe. Esas palabras valieron más que cualquier galardón o reconocimiento público, pues durante años sentí que estaba fracasando como madre. Hoy veo que incluso en medio del sufrimiento, logré proteger lo más preciado para mí. Ahora las veo crecer con conciencia, respetuosas hacia las mujeres y con sensibilidad. Esta es una victoria que nadie me puede arrebatar y a pesar de todo, sigo adelante hablando, luchando y ayudando, porque sé que cada mujer tiene su propio proceso. Si mi historia puede acelerar el tiempo de alguien y evitarle más sufrimiento, entonces habrá valido la pena. No importa cuántos años hayan transcurrido, lo crucial es que desperté. Y hoy estoy viva, completa y con la valentía suficiente para mirar atrás sin miedo, solo con la certeza de que nunca volveré a ese lugar. Muchos años después de haber presentado la denuncia, llegó un instante crucial. Me senté frente al espejo buscando desesperadamente a la mujer que solía ser, a la Carmen de antaño. No a la mujer marcada y exhausta por el sufrimiento, que había luchado por sobrevivir a la violencia, sino a la niña soñadora que creció en San Luis Potosí, aquella que anhelaba ser maestra, que se imaginaba impartiendo clases a la sombra de un árbol frondoso, y que escribía poemas en secreto, en las páginas de sus cuadernos escolares. Quería reconectarme con esa Carmen, y cuando finalmente me sumergí en la mirada de mis propios ojos, percibí rastros de ella, aunque un poco desdibujados, pero aún latentes. Las lágrimas brotaron de mis ojos no por el dolor, sino por la añoranza de esa joven. A partir de entonces me atreví a hacer cosas que antes me estaban vedadas. Volví a bailar, y lo hice a los 70 años, en un grupo de señoras mayores, reuniéndonos cada viernes para bailar boleros, cumbias, e incluso un poco de salsa. La risa regresó a mi vida. Forjé amistades verdaderas, sin temor, sin guardar secretos. Me otorgué el permiso de usar ropa colorida, de cortarme el cabello como deseaba, y de decir no sin sentir miedo. Cada mínimo acto, cada delicado detalle, se convertía en una proclamación silenciosa al mundo: soy libre. Regresé a la escuela primaria que me formó, a las aulas donde, en mi infancia, soñaba con ser maestra. Aquellos espacios ahora eran salones renovados,
repletos de niños jugando y riendo en el patio. El director, al reconocerme, me ofreció la oportunidad de hablar con las madres de los alumnos. Fue en ese instante, mientras compartía mi experiencia, que comprendí la verdad. Aunque no ostentaba el título formal de profesora, estaba enseñando, transmitiendo lecciones vitales a través de mi historia, a través de mi voz. Abandoné la escuela con el corazón aliviado y la certeza de que, de alguna manera, la niña que alguna vez soñó con enseñar, había logrado su anhelo. Incluso mi cuerpo experimentó una transformación, dejé de caminar encorvada, ahora me erguía con los hombros firmes, con un paso sereno pero firme. Mis ojos recobraron su brillo. Me sentí hermosa a pesar de las arrugas, las marcas y el paso del tiempo grabado en mi piel, porque ahora portaba con orgullo a la mujer en la que me había convertido, la mujer que sobrevivió y convirtió su dolor en lucha. Además de recuperar mi fe, experimenté un cambio significativo en su naturaleza. Ya no era una fe pasiva que me instaba a soportar todo en silencio, sino una fe activa que me dotó de la fortaleza necesaria para transformar mi vida. Creí firmemente en que Dios me había dado la vida no para el sufrimiento, sino para florecer, para amar y para hallar la felicidad. Comencé a frecuentar una iglesia donde las mujeres compartían sus experiencias sin temor y sin ser juzgadas. Allí descubrí que la espiritualidad podía ser una fuente de liberación, no una prisión. Fue en ese ambiente donde finalmente me reencontré a mí misma, Carmen Guadalupe, la mujer que había sufrido, caído, sangrado, pero que se había levantado, gritado, luchado y finalmente triunfado. Esa experiencia, esa metamorfosis, era algo que nadie podía borrar, algo que nadie me arrebataría, porque hoy soy todo aquello que alguna vez soñé ser, libre, dueña de mi propio destino y con la voz firme para cambiar el curso de las historias. Jamás imaginé que mi historia personal llegaría a ser de interés para la prensa. Para mí era simplemente mi vida, mi dolor, mi lucha, algo que muchas mujeres vivían en silencio. Sin embargo, un día, tras una conferencia en una escuela pública, un joven periodista se acercó a mí. Ella se dirigió a mí, doña Carmen, y con firmeza declaró: su historia debe ser conocida por todo México. Yo, sintiéndome un poco incómoda, sonreí tímidamente interpretando sus palabras como una conversación más. Sin embargo, ella perseveró y tan solo una semana después, la encontré en mi sala, acompañada de una cámara, una grabadora y unos ojos llenos de expectativa, lista para registrar cada detalle de mi vida. Al principio, la ansiedad me invadió. Hablar en público ya era una experiencia nueva, pero esto era diferente, era la televisión, era todo México el que iba a escuchar mi voz. El temor me paralizó, el miedo al juicio, el miedo a la exposición. Pero recordé todo lo que había enfrentado, y pensé: si he sobrevivido al infierno, puedo afrontar cualquier cosa. Así que, dejando de lado mis miedos, hablé con el corazón. Compartí detalles sobre la primera bofetada que recibí, la soledad que experimenté, el miedo que me consumía, la necesidad de huir y finalmente la denuncia. Pero también hablé de la fortaleza que surgió en mí después de superar tanto sufrimiento. Y cuando el reportaje se emitió, mi vida cambió por completo. Recibí cientos de mensajes y mujeres de distintos lugares del país se pusieron en contacto conmigo. Algunas personas me enviaron mensajes de voz con la voz entrecortada por el llanto, diciéndome: usted narró mi experiencia, doña Carmen, pero todavía no he reunido la fuerza para marcharme. Otras personas me culparon directamente afirmando: me fui por su culpa. Esa reacción me impactó profundamente, de una manera que jamás había experimentado. Sentí que mi propio sufrimiento finalmente adquiría un significado más profundo. Fue en ese momento cuando comprendí: compartir mi historia no fue simplemente un gesto de valentía, sino un acto de amor. Amor hacia todas esas personas que aún no se atreven a alzar su voz. También recibí críticas. Siempre están presentes aquellos que acusan a las mujeres de querer llamar la atención, de exagerar, o incluso de inventar. Escuché a hombres acusándome de intentar dañar la reputación del padre de mis hijos, pero mi intención no era destruir a nadie.
Mi objetivo, en cambio, era reconstruirme y ayudar a reconstruir a tantas otras mujeres, porque cada vez que una de ellas me escucha, siente que no está sola, y eso tiene más valor que cualquier crítica. Hoy he aprendido que no necesito justificarme ante nadie, solo ante mí misma y ante la verdad que reside en mi interior. El artículo, tras su publicación inicial, se replicó en numerosos portales digitales. A raíz de esto, recibí invitaciones para entrevistas en diversas estaciones de radio, periódicos locales y hasta para participar en debates en universidades. En cada una de estas apariciones públicas, reiteré enfáticamente mi mensaje principal: no soy una víctima, sino una superviviente. Esta distinción fue crucial, ya que es fácil sentir lástima por una mujer herida, pero resulta mucho más impactante y motivador ver a una mujer que, a pesar de su dolor, se ha levantado y se ha convertido en un ejemplo para otros. Me convertí en ese faro, una luz que emanaba de la oscuridad, irradiando fuerza propia. La exposición mediática también generó otras oportunidades significativas, como mi participación en la formulación de políticas públicas. Colaboré en audiencias con diversas autoridades y empecé a contribuir en la elaboración de un protocolo de atención a víctimas. Yo, que apenas dominaba el uso de un teléfono celular, me encontraba ahora en una posición activa, ayudando a transformar la forma en que el sistema abordaba y trataba a las mujeres que habían sufrido violencia. Mientras avanzaba, con cada paso repetía para mis adentros: esto lo hago por mí y por aquellos que me precedieron, y por los que me seguirán, porque a pesar de mis 72 años, aún tengo mucho por qué luchar. Durante mucho tiempo, me había negado a cruzar miradas con mi madre. Tras escaparme con él a los 19, habíamos roto toda comunicación. Ella había intentado advertirme, suplicándome que esperara, que conociera mejor a ese hombre. Pero yo en ese entonces estaba completamente cegada por el amor. Cuando la violencia comenzó, sentí una inmensa vergüenza que me impidió confesar lo que sucedía. Y cuando finalmente logré escapar, después de décadas de separación, cargaba con una profunda culpa, como si hubiera traicionado a la persona que más me amaba. Sin embargo, después de la publicación del informe, sentí que era el momento de buscarla, y con el corazón apesadumbrado, regresé a la humilde casa donde nací. Allí estaba ella, sentada en el porche, con el cabello completamente blanco y los ojos humedecidos por las lágrimas. Al verme se quedó inmóvil, paralizada. Yo no pude articular palabra. Simplemente me acerqué y me arrodillé a sus pies. Apoyé mi cabeza en su regazo y rompí a llorar como una niña pequeña. Con suavidad, ella pasó su mano por mi cabello y con la voz casi imperceptible susurró: lo sabía, mi niña. Siempre supe que te lastimaba, pero nunca dejé de rezar por ti. En ese regazo que había extrañado durante años, me sentí inundada por el perdón. Volver a sentir el amor de mi madre fue como una cura milagrosa para mi alma. Estuvimos hablando durante horas y le conté todo, absolutamente todo, hasta el mínimo detalle. Ella escuchaba atentamente, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas, pero sin interrumpirme ni una sola vez. Finalmente me estrechó en un abrazo fuerte y reconfortante y me dijo: hija mía, eres mucho más fuerte de lo que crees. Ese abrazo me curó de una herida antigua y profunda, el dolor del arrepentimiento, porque temía haber perdido a mi familia para siempre. Pero ese día, recuperé a mi madre y comprendí que nunca es tarde para regresar a tus orígenes, para buscar el perdón y para rescatar el amor que creías perdido. Con el paso del tiempo comenzó a asistir a mis conferencias y entrevistas, convirtiéndose en mi mayor y más fiel admiradora. En ocasiones recibía una llamada suya y me decía, con voz llena de cariño: te vi en la televisión, mi niña. Y yo, con el corazón latiendo fuerte, sonreía emocionada, porque a pesar de todo, seguía siendo su hija, la misma que ella había criado, la mujer que desde pequeña me había inculcado la importancia de hacer lo correcto, aunque implicara dolor, y que el amor de una madre no se apagaba con la distancia, que el vínculo sanguíneo y el afecto eran más poderosos que cualquier adversidad. Mi madre, con su ejemplo y su apoyo incondicional, me transmitió fuerza hasta el final de sus días.
Cuando la enfermedad la postró, yo estuve a su lado, cuidándola con la misma dedicación con la que ella me había cuidado a mí, y en su último suspiro, tomando mi mano con delicadeza, me dijo: hiciste lo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Esas palabras me impactaron profundamente, pues comprendí que mi lucha era también la lucha de muchas generaciones de mujeres que habían sido silenciadas, y ahora, por ella y por tantas otras, continuaría hablando, gritando, existiendo. Reencontrarme con mi madre al final fue uno de los momentos más trascendentales de mi vida, ya que en ese instante entendí que sin importar cuántos errores cometamos, lo verdaderamente importante es lo que hacemos después. Decidí transformar mi dolor en un proceso de curación personal, mi sentimiento de culpa en una oportunidad para reconstruir vínculos y mi silencio en una expresión abierta de mis sentimientos. Durante mucho tiempo la idea de amar nuevamente me parecía inalcanzable. Creía que mi alma estaba tan lastimada que cualquier muestra de afecto solo generaría desconfianza. Recuerdo que en los primeros años tras la separación, evitaba incluso el contacto visual con hombres desconocidos. Era como si el miedo, arraigado profundamente, se manifestara en cada uno de mis movimientos, en cada una de mis reacciones. Había llegado a la conclusión, resignada, de que el amor romántico ya no era algo para mí. ¿Quién, me preguntaba, querría a una persona mayor con cicatrices tan profundas? ¿Quién aceptaría a alguien que cargara con tanto sufrimiento? Incluso yo misma me consideraba indigna de recibir amor. Sin embargo, el tiempo, con su peculiar manera, nos depara sorpresas inesperadas. Conocí al señor Francisco en un evento comunitario. Él también era voluntario, viudo, y su amable sonrisa y su carácter sereno me dejaron inicialmente desconcertada. Inicialmente percibí su atención como simple cortesía, pero luego comenzó a buscar mi compañía con mayor frecuencia, trayéndome café y preguntando por mi bienestar. Poco a poco, este cuidado genuino fue abriendo un espacio dentro de mí. Él no fue invasivo ni insistente, simplemente estaba presente, respetuoso, escuchándome y valorándome. De esta manera se introdujo el amor, un amor auténtico. Recuerdo la primera vez que me tomó la mano. Estábamos sentados en un banco después de una conversación sobre la violencia contra las mujeres. Me miró directamente a los ojos y me dijo: eres la mujer más fuerte que he conocido, y sin pedir permiso, tomó mi mano con delicadeza. Fue un gesto simple, pero me provocó una profunda conmoción interna, ya que era la primera vez en muchos años que alguien me tocaba sin infundirme temor. Lloré y él permaneció en silencio, ofreciéndome algo que casi había olvidado: seguridad. Con el tiempo nuestra cercanía se fue fortaleciendo. Los almuerzos informales se transformaron en caminatas por el parque, las caminatas derivaron en conversaciones íntimas y poco a poco me di cuenta de que un sentimiento novedoso y profundo estaba germinando en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo sentí que merecía ser amada, no como una persona dañada y fragmentada por el pasado, sino como un ser completo con las marcas de la vida, sí, pero rebosante de vitalidad. Junto a él redescubrí el placer de compartir la vida cotidiana con ligereza, con alegría, con un profundo respeto mutuo. Él jamás intentó suplantar a nadie, simplemente anhelaba estar a mi lado, y eso significó todo para mí. Al principio mis hijos se mostraron cautelosos e incluso un tanto reticentes, pues me habían visto sufrir mucho y cualquier nuevo acercamiento masculino les generaba desconfianza. Sin embargo, con el tiempo observaron que este hombre era beneficioso para mí, notaron cómo mis ojos volvían a brillar, cómo mi rostro recuperaba el color y la felicidad, y finalmente lo aceptaron. Hoy Francisco forma parte integral de nuestra familia, no reemplazó a nadie, sino que contribuyó a sanar heridas que parecían condenadas a permanecer incurables. Aprendí que el amor verdadero trasciende la edad y los convencionalismos, y que volver a amar después de haber sufrido tanto es un acto de coraje y liberación personal. Este nuevo amor no pretende olvidar el pasado, sino recordarme que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin importar la edad que tengamos o las veces que la vida nos haya derribado, el corazón, incluso aquel que ha sido lastimado, tiene la capacidad de volver a florecer. Hoy, a mis 72 años, vivo un amor maduro, sereno y sin miedo,
porque he comprendido que el amor genuino no impone cadenas, no causa dolor, ni nos empequeñece. El amor verdadero nos da libertad. Si pudiera dejar un legado en este mundo, no sería riqueza ni reconocimiento, sino el coraje, esa valentía que tardó tanto en florecer en mí, pero que ahora guía cada uno de mis pasos. Deseo que mis nietos, cuando sean adultos, puedan decir con orgullo: mi abuela no se quedó callada. Luchó por sí misma y por muchos otros. Anhelo que mujeres, incluso aquellas que no conozco y que viven en lugares remotos, escuchen mi historia y sientan una nueva fuerza emerger en su interior. Porque esta historia no es solo mía, es la historia de miles, de millones de mujeres. Cada mujer que calla su sufrimiento, guarda un fragmento de mi propia experiencia. Constantemente pienso en las niñas que están creciendo hoy en día, aquellas que podrían estar presenciando discusiones acaloradas en casa, escuchando gritos, y aprendiendo, sin desearlo, que la violencia es una situación cotidiana. Anhelo profundamente que estas jóvenes encuentren modelos a seguir diferentes, que observen a mujeres como yo y comprendan que eso no es normal. Que aprendan desde pequeñas que el amor no debe causar dolor, que el respeto es un derecho básico, que nadie tiene la autoridad para menospreciarlas y que cada mujer posee una fuerza interna que al despertar, es capaz de lograr hazañas increíbles. También pienso en las mujeres mayores, aquellas que superan los 50 o 60 años y creen que es demasiado tarde para cambiar. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba, ya viví lo que debía vivir, pero hoy soy la evidencia palpable de que la libertad no tiene fecha de vencimiento. Deseo que cada día sea una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para levantarse y alzar la voz, porque nunca es demasiado tarde. Para superar el pasado y mirar hacia el futuro, recuerdo siempre que mientras exista la vida, existirá la esperanza, y que la dignidad es algo que se puede recuperar a cualquier edad. Mi legado perdura en los proyectos que ayudé a construir, en cada mujer a la que brindé apoyo, en cada niño que protegí y en cada hogar que reconstruimos. Sigue vivo en los grupos de apoyo que continúan activos, incluso en mi ausencia. Se manifiesta en los círculos de conversación que promueven el diálogo, en las campañas que visitan a las personas en sus hogares y en los folletos que distribuimos en las ferias. También reside en la red silenciosa pero poderosa de mujeres que se apoyan, se escuchan y se fortalecen mutuamente. Este es mi mayor orgullo. Si algún día me marcho, deseo que recuerdes que viví con un propósito, que mi sufrimiento no fue en vano, que rompí mi silencio para dar voz a otras y que el miedo que me mantuvo callada durante tanto tiempo se transformó en valentía para que otros pudieran seguir adelante. Aunque la vida me hirió, también me enseñó a resistir, a luchar y a convertir cada lágrima en una semilla de esperanza. De estas semillas brotaron numerosas flores, flores robustas y resilientes, semejantes a nosotras, las mujeres. Mi mensaje es claro, hago un llamado a todas las mujeres para que rechacen la vida en el miedo. La violencia no debe ser silenciada, es imperativo que el mundo entero lo sepa. Existe una salida a una red de apoyo, y una vida plena aguarda después del sufrimiento. La convicción con la que hablo hoy proviene de mi experiencia personal, sufrí, pero sobre todo, sobreviví. Y esa supervivencia en sí misma constituye una revolución. Recuerdo una tarde común, con el sol filtrándose suavemente por la ventana e impregnando el ambiente con el aroma del café recién hecho. Tras una mañana dedicada a grupos de apoyo, me encontraba sola en casa. Entré al baño, me mojé la cara y me observé detenidamente en el espejo. Pero esta vez vi algo distinto. La mujer reflejada ya no era la misma que años atrás, se había achicado ante su propia imagen. Me contemplé verdaderamente, cada arruga, cada cicatriz, cada línea en mi rostro era visible. Comprendí que no se trataba de una mujer destrozada, sino de una mujer templada en el crisol del sufrimiento y esculpida por la valentía. Durante años evité este encuentro conmigo misma, rehusándome a una introspección sincera, aterrada por lo que pudiera hallar. Temía contemplar las marcas del dolor que me habían definido. Pero ahora no. Ahora me veo completa. Observo a una mujer que resistió, a quien tildaron de loca, ingrata, exagerada,
y que fue desautorizada incluso por aquellos que deberían haberla defendido, una mujer que tuvo que reaprender a caminar con la frente en alto, y lo logró. Ya no soy la persona que solía ser, gracias a Dios. El sufrimiento me arrebató mucho, pero a cambio me devolvió algo aún mayor, mi verdadera esencia. En el reflejo del espejo contemplé a todas las facetas de mi ser, la niña llena de sueños que anhelaba enseñar, la joven llena de pasión que creyó en promesas vacías, la madre aterrorizada que defendió a sus hijos con su propia vida, y la mujer silenciada que un día escapó con una maleta y un valor que apenas conocía. A cada una de ellas las abracé, reconociendo que todas eran partes fundamentales de mi historia, dignas de ser honradas. Hoy he dejado de negar mi pasado, sintiéndome orgullosa de haber perseverado, incluso en los momentos más oscuros. A pesar del dolor, seguí amando, incluso sola, continué creyendo. Mis ojos, que antes solo reflejaban temor, ahora irradian esperanza. Mis manos, que alguna vez temblaban al escuchar pasos pesados, ahora ofrecen firmeza y apoyo. Mi corazón, que ha sido quebrantado en tantas ocasiones, hoy late con amor, gratitud y un propósito claro. Es este corazón el que me guía, recordándome cada día que cada pequeño triunfo es un milagro, y que cada mujer rescatada y cada niño protegido son fragmentos de mí que han florecido. Y lo más asombroso de todo esto es que ahora, cuando otras mujeres se observan en el espejo, algunas recuerdan mi experiencia. Algunas expresan que les mostré cómo verse a sí mismas con cariño, y eso me emociona profundamente, ya que durante mucho tiempo sentí culpa, desagrado y miedo. Hoy en día puedo mirarme con amor, verme como un ser humano completo, lleno de cicatrices, pero también lleno de belleza, la belleza de haber resistido. La mujer que veo en el espejo me sonríe ahora, y yo le correspondo esa sonrisa, porque esa mujer soy yo, la misma Carmen que en algún momento pensó en rendirse, pero que ahora representa la fuerza para muchas. Si pudiera hablar conmigo misma, me diría: gracias por no rendirte, gracias por seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Has ganado. Jamás imaginé en mi vida que estaría parada en el escenario del Congreso de la Ciudad de México. Yo, una mujer humilde del interior de San Luis Potosí, con un pasado marcado por el silencio y el dolor. Con un micrófono en la mano, me encontré ante un público diverso y significativo, autoridades gubernamentales, periodistas ávidos de información, activistas comprometidos con la causa y mujeres provenientes de todos los rincones del país. Fui invitada a ser la voz de las sobrevivientes de violencia doméstica en una audiencia pública crucial, cuyo objetivo era debatir y mejorar las políticas de protección para las mujeres. La invitación me llegó al alma, provocando una mezcla de sorpresa y emoción. Mi primer impulso fue dudar, pero recordé una lección valiosa: cuando la vida te otorga una voz, es un deber utilizarla con toda la fuerza posible. Ese día, en un gesto simbólico y personal, elegí usar una blusa bordada a mano, un regalo de mi madre que me conectaba con mis raíces y me infundía valor. Con las rodillas temblorosas, pero el corazón rebosante de coraje, subí al escenario. Después de una profunda respiración para calmar los nervios, me presenté: me llamo Carmen Guadalupe Ríos Morales, tengo 72 años, y he sobrevivido a 30 años de violencia doméstica. Estoy aquí viva y fuerte para hablar por todas aquellas que aún luchan por salir adelante. Un silencio sepulcral inundó el auditorio, un silencio tan profundo que sentí el peso de cada palabra que pronunciaba, como si fuesen los clamores ahogados de miles de mujeres. Relaté mi historia personal con minuciosidad, comenzando por la primera bofetada recibida y prosiguiendo con la denuncia de noches de insomnio, el miedo constante que me acechaba y la ardua tarea de reconstruirme. Concluí con lo más crucial: la propuesta de establecer centros de recepción en cada estado de la nación, ofreciendo asistencia psicológica y jurídica gratuita. Acompañé mi relato con datos concretos, testimonios impactantes y las voces de otras mujeres que me habían dado permiso para compartir su sufrimiento. Al finalizar, observé una conmovedora escena: muchos ojos, incluso los de hombres, se inundaron de lágrimas. La verdad, comprendí, tiene el poder de resquebrajar hasta las barreras más impenetrables.
Aunque la ovación de pie que recibí fue gratificante, lo que verdaderamente me conmovió fue la larga fila de mujeres que se formó después de mi discurso, ávidas de abrazarme. Jóvenes y ancianas, mujeres indígenas y madres solteras, profesionales de la salud y muchas más, todas ellas deseaban expresarme su gratitud. Una anciana, probablemente de unos 80 años, me confesó: dijiste exactamente lo que yo nunca pude expresar. En ese momento le apreté la mano con fuerza, sintiendo la profunda conexión que nos unía. Esa era la verdadera razón de mi presencia allí, no por vanidad o reconocimiento. Estaba allí por todas esas mujeres silenciadas con historias sofocadas. Ese día volví a casa con el corazón encendido, sintiendo que mi labor apenas comenzaba. Comprendí que esa etapa no marcaba el final, sino el inicio de algo mucho más grande, y que a cada lugar que fuera, llevaría conmigo no solo mi propia historia, sino también la de miles de mujeres que aún no habían tenido la oportunidad de ser escuchadas. Porque al final nuestra voz puede transformarse en un puente entre el dolor y la sanación, entre el miedo y la libertad. Y eso es precisamente lo que he estado haciendo desde entonces, utilizando mi experiencia como herramienta, transformando el dolor en propuestas concretas y convirtiendo la supervivencia en políticas públicas. Porque lo vivido no puede ser solo un recuerdo, sino la base para un cambio real. Mientras tenga la fuerza, seguiré actuando en cada escenario, utilizando cada micrófono para hablar y entrando en cada lugar que se me permita, porque mi voz ahora pertenece a todos nosotros. Cuando me acuesto en la cama por la noche, cierro los ojos y escucho solo los sonidos de la naturaleza, los grillos cantando afuera, el viento rozando las ventanas y a mis nietos durmiendo tranquilos. Es entonces cuando me doy cuenta de algo: esta paz que siento ahora, durante muchos años pensé que era inalcanzable. Las noches solían ser mi peor tormento. Vivía en constante alerta, esperando el sonido de la puerta, los gritos y los golpes. Dormía vestida e encogida en mi cama, aterrorizada por ser despertada por tirones o bofetadas. Ahora, duermo con la ventana abierta, anhelando el silencio del mundo y sabiendo que el peligro ya no reside aquí. Esta sensación de calma y seguridad es un regalo que la vida me ha concedido después de tanto dolor. A veces me encuentro llorando sola, pero ya no es por sufrimiento. Lloro de alivio. Lloro al recordar cada noche que sufrí y logré superar, porque cada mañana conseguí levantarme y hacerme un café, incluso con el rostro hinchado por el llanto. Hoy contemplo mis días con una gratitud profunda, solo comparable a la que experimenta quien ha logrado escapar de la desesperación. Hasta el aroma del pan recién horneado, las risas de mis nietos jugando, la suave luz que se cuela por la ventana, me emocionan profundamente porque antes, esos pequeños detalles eran ahogados por el miedo. Cada rincón de mi casa ahora irradia una energía renovada. Antes la casa era oscura y opresiva, con paredes que parecían haber sido testigos de gritos, peleas y sufrimiento. Hoy esas mismas paredes son vibrantes, adornadas con cuadros, fotografías y flores, llenas de voces femeninas que resuenan, y de recetas que se transmiten de abuelas a nietas. Mis nietas me preguntan cómo aprendí a preparar tamales tan suaves, y sonrío felizmente al responderles: sin prisas, sin dolor. La paz es poder contar historias sin que la garganta se cierre, es reír sin la constante necesidad de mirar atrás. La paz es vivir sin temor constante a lo que pueda suceder en el instante siguiente. Por mucho tiempo consideré que esta tranquilidad era un privilegio, algo inalcanzable, reservado para otras mujeres, aquellas afortunadas en el amor, aquellas que sentían seguridad. Sin embargo, ahora comprendo que la paz es un derecho fundamental, un derecho que nos ha sido arrebatado durante siglos por una cultura que normaliza el sufrimiento femenino, que nos condiciona a la sumisión, al silencio, a reprimir nuestras emociones. Me niego rotundamente a que las futuras generaciones acepten esa realidad. Mi paz es un triunfo personal y por eso la protejo celosamente, como si fuera un tesoro invaluable, especialmente en las noches de calma. Cierro los ojos y me transporto a la Carmen de 19 años. Le susurro: experimentarás situaciones que ahora ni siquiera puedes concebir.
Desearás la muerte en numerosas ocasiones, pero llegará el día en que dormirás con paz. Despertarás con esperanza. Serás amada, respetada y escuchada. Y eso me reconforta profundamente porque, a pesar de todos los años perdidos, lo logré. Conseguí pasar la página y, más aún, escribí nuevos capítulos con valentía y dignidad. Hoy el legado que deseo transmitir es esta paz que nunca experimenté antes. No se trata de una herencia material, sino de un ejemplo vivo, un recuerdo que quiero compartir a través de mi voz, que mis nietas sepan que pueden amar libremente sin sentirse obligadas a guardar silencio. Deseo que mis amigos mayores comprendan que nunca es demasiado tarde para romper con patrones negativos y comenzar de nuevo. Y que cada mujer, en cualquier lugar del mundo, sepa esto: se merece la tranquilidad para dormir profundamente, una vida en la que el sonido más fuerte de la noche sea su propia risa. Durante años odié celebrar mi cumpleaños, no los de los demás, sino los míos. Cada año que pasaba era un recordatorio de años vividos con miedo, vergüenza y dolor. Me sentía cada vez más alejada de la vida que anhelaba. Evité celebraciones, no hice pasteles ni acepté regalos. Mis hijos, siendo pequeños, me preguntaban: «Mami, ¿por qué no hacemos una fiesta?», y yo simplemente respondía: «Estoy cansada, mi amor». Pero en mi interior, la vergüenza me consumía. Vergüenza por envejecer en silencio, por aparentar alegría mientras me marchitaba por dentro. Pero eso ha cambiado. Con el paso de los años, mis cumpleaños dejaron de ser simples festejos y se transformaron en celebraciones de mi capacidad de sobreponerme a las adversidades. Cada vela que soplaba representaba una victoria personal, un año más superando el peligro, un año más en libertad, un año más siendo auténtica sin temor a mostrarme como soy. Hoy en día festejo cada cumpleaños con júbilo, acompañado de música, comida preparada con cariño y el calor de mis seres queridos. Reúno a mis amigos, quienes han compartido mis experiencias, mis compañeros de lucha, y a mi familia, y juntos brindamos por la vida que realmente vivimos, no la que nos obligaron a aceptar en silencio, sino la vida que con valentía hemos forjado nosotros mismos. En uno de estos cumpleaños, recibí un emotivo homenaje del grupo de apoyo. Subí al escenario y ellos, con lágrimas en los ojos, me cantaron «Feliz cumpleaños». Me obsequiaron un ramo de flores y una placa con la inscripción «Para Doña Carmen, ejemplo de fuerza, luz y superación». Al leer esas palabras me emocioné hasta las lágrimas, pero no como antes, no con dolor, sino con un profundo sentimiento de orgullo, porque cada año que sobreviví fue una semilla que germinó en la persona que soy hoy. A pesar del paso del tiempo, en lugar de endurecerme, cada año he experimentado una mayor sensibilidad, sabiduría y fortaleza. Hoy mis nietos me escriben cartas llenas de palabras que me emocionan profundamente. En ellas expresan su gratitud, diciendo: «Abuelita, gracias por enseñarnos a ser valientes». Estas palabras significan mucho para mí, ya que durante mucho tiempo creí que solo había transmitido el dolor, pero ahora comprendo que también enseñé resistencia, resiliencia y amor. Cada año que comparto con ellos es una bendición que agradezco sin cesar. La vejez, que antes me generaba temor, ahora la veo como un símbolo de libertad. Nunca me he sentido tan vivo como ahora, a mis 72 años. En cada cumpleaños, elevo mi mirada al cielo y expreso mi gratitud. Agradezco no haberme rendido, por haber encontrado en el camino personas que me brindaron su apoyo, y por haber tenido el coraje de alzar mi voz. Me siento agradecido por estar vivo, pues para alguien que ha vivido tanto tiempo al borde del abismo, cada día de paz es un milagro y cada año completo, una valiosa recompensa. Mis cumpleaños, más que una celebración de años, son una conmemoración de mi historia personal, de lo que he superado, y sobre todo, de mis deseos de seguir viviendo intensamente, porque a pesar de todo, aún albergo sueños que anhelo alcanzar. La vida vivida con autenticidad merece la pena hasta el último suspiro. Una escena que me marcó profundamente ocurrió recientemente. Participé en un pequeño evento en una comunidad humilde de Oaxaca, donde fui invitada a compartir mi experiencia con un grupo de mujeres que habían sido víctimas de violencia y se sentían perdidas.
Al entrar en la habitación, sentí un silencio denso. Sus miradas reflejaban miedo, vergüenza y dolor, expresiones que reconocí instantáneamente, pues eran las mismas que alguna vez vi reflejadas en mi propio espejo. Me senté con ellas, no como oradora sino como una hermana, y les relaté mi historia sin adornos ni tapujos, cómo me había dolido, herido y destrozado el pasado, pero también cómo había logrado renacer. Al final, una mujer se puso de pie con lágrimas en los ojos y me dijo: «Me salvaste la vida». Hoy tenía la intención de reconciliarme con él, pero he cambiado de opinión. Esa decisión me rompió en 1000 pedazos, porque en ese instante comprendí con claridad que yo no era simplemente una persona que había logrado sobrevivir. Me había convertido en un símbolo, un reflejo en el que otras mujeres podían verse a sí mismas con valentía. Nunca soñé con ser fuente de inspiración para nadie, mi único deseo era sobrevivir. Sin embargo, cuando la vida te concede una nueva oportunidad, es tu obligación aprovecharla para ayudar a quienes aún se encuentran en la oscuridad. Con el tiempo entendí que la esperanza también es una forma de activismo, que a veces, más que cifras o estadísticas, lo que una mujer necesita es escuchar a alguien decir: «Yo pasé por esto, y aquí estoy». Esa afirmación es más poderosa que cualquier discurso político, más impactante que cualquier campaña. Es auténtica, es descarnada, es vital, es latente. Y comencé a vivir para ser ese puente, para demostrar que existe un después, que la reconstrucción es posible, que la vida no se termina con el dolor, sino que renace. Inicialmente algunas de mis seguidoras en redes sociales comenzaron a llamarme Doña Esperanza, un apodo que al principio me causó gracia. Sin embargo, con el tiempo comprendí que era algo más que un simple sobrenombre, era un título honorífico, porque la esperanza es precisamente lo que más necesitamos compartir y fortalecer en este momento, tanto en nuestros hogares como en nuestras comunidades y en el corazón de cada mujer que se siente agobiada, mancillada, culpable o exhausta. La esperanza es fundamental, y yo me siento investida con la misión de ser portadora de esa herramienta. A pesar de los intentos por silenciarme, he persistido en expresar mi voz, en avanzar por mi camino y en sanar a través de mis palabras. Reconozco que no soy perfecta, y que aún cometo errores, también enfrento momentos difíciles y aún llevo las cicatrices de experiencias dolorosas. Pero soy libre y esa libertad significa poder despertar cada día con la certeza de que ya nadie me controla, nadie me minimiza y nadie me daña, y poder acostarme por la noche sabiendo que mis nietos están seguros, que mi cuerpo es mío, y que mi historia, con todo su valor, es algo que ningún dolor pasado puede borrar. Hoy, llevo en mi mochila un cuaderno desgastado, un tesoro personal donde registro meticulosamente los nombres de cada mujer que he conocido durante esta travesía. Son mujeres que se han atrevido a levantarse contra la adversidad, que han escapado de situaciones límite, que han alzado la voz para denunciar la injusticia. Ya son más de 500 y cada nombre inscrito es como una llama que he encendido, alimentada por el dolor que he presenciado y compartido. Me he prometido a mí mismo, mientras la fuerza me acompañe, seguir avivando estas llamas, porque sé que cada mujer rescatada representa una revolución silenciosa que ocurre ante nuestros propios ojos. Llegué aquí con el corazón a rebosar, y al mirar atrás, contemplo un camino empedrado no solo por el dolor, la sangre y las lágrimas, sino también por la superación, la lucha incansable y el amor incondicional. La mujer que antaño temía pronunciar una sola palabra, ahora es escuchada en todo el país. Carmen, quien antes se escondía en el suelo de la cocina, ahora utiliza sus palabras para inspirar y levantar a otras mujeres. Me he transformado en muchos, en la voz de aquellos que aún no han encontrado la suya, en el hombro de aquellos que buscan consuelo, en un puente que conecta, en una base sólida y en un faro que guía. A pesar de ser madre, abuela, mujer e hija, en lugar de recurrir a la magia, me impulsaba una fuerza y fe inquebrantables. Cada avance se lograba con esfuerzo, a veces con la rodilla sangrando, y cada palabra no dicha se ahogaba en sollozos, cada palabra escrita nacía con la mano temblorosa. Desconocía la magnitud de mi fortaleza interna hasta que la descubrí, y ahora la comparto. Revelo mi verdad, no por vanagloria, sino para inspirar a otros a explorar su propio ser,
porque cada mujer alberga una fuerza oculta. A veces solo se necesita que otra mujer susurre, creo en ti para despertarla. Hoy ante la pregunta ¿quién eres?, respondo con serenidad, soy una superviviente, una narradora de historias reales, una artesana del dolor y la superación. Cada hilo que coso está impregnado de lágrimas, abrazos y sonrisas de liberación. Ya no vivo para agradar a nadie, sino para honrar a quienes me precedieron, mi madre, mi abuela, mis hermanas en la lucha, quienes dejaron una semilla en mí que ahora planto en cada paso que doy. Mis nietas crecen escuchando mi historia, no como un relato de tristeza, sino como una fuente de inspiración, para que entiendan que no deben guardar silencio, para que aprendan desde pequeñas que el mundo a menudo intenta callarnos, pero nuestra misión es resistir. Anhelo profundamente que llegue el día en que esta historia ya no necesite ser repetida, que la violencia contra las mujeres sea solo un recuerdo sombrío del pasado. Pero hasta que ese día amanezca, continuaré contando mi historia con voz firme, con los ojos llenos de amor. Yo soy Doña Carmen, y también soy todas las Marías, todas las Luisas, todos los Rosarios, todas las Sofías que aún no han encontrado su voz. Soy cada mujer que se levantó de la cama, aun con el corazón roto. Soy cada abuela que protegió a su nieta, cada vecino que tocó a la puerta para evitar un ataque, cada amigo que escuchó sin juzgar. Somos muchas y apenas estamos comenzando. Y si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, debes saber que ahora a esta historia también te pertenece, puedes compartirla, difundirla y hablar sobre ella. Cada vez que esta historia llega a una nueva persona, una nueva mujer se fortalece. Por eso estoy aquí para levantarme, levantar a otras y transformar el dolor en esperanza. La vida puede parecer interminable cuando estamos atrapadas en el sufrimiento, cada minuto de silencio impuesto, cada noche de insomnio, cada lágrima oculta parece una eternidad. Pero también es cierto que la vida puede cambiar radicalmente, y yo soy prueba de ello. Mi experiencia me enseñó que el dolor puede silenciar a una mujer durante años, pero basta un instante de valentía para que todo cambie. A veces dar el primer paso parece imposible, pero es precisamente ese paso el que inicia el camino hacia la libertad. Mi historia es solo una entre muchas, pero espero que al escuchar mi voz, recuerdes que hay una salida, que nadie está destinado a vivir con miedo, y que todos merecemos dignidad, paz y amor sin dolor. Si estás escuchando esto en este momento sin importar tu género, edad o experiencia de vida, quiero que sepas algo muy importante: siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo. Nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida y tomar decisiones que te lleven a la libertad, porque vivir libremente es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a este canal para no perderte las próximas historias llenas de coraje y superación personal. Dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos en WhatsApp, con tu madre, tus hermanas y con todas las mujeres que aprecias. Además te invito a dejar tu comentario en la sección de abajo para contarnos desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Leo cada comentario con mucho cariño y me llena de alegría saber que mi mensaje llega a tantas personas. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que veas el vídeo de la historia de Doña Rosario, quien encontró la libertad a los 80 años, te aseguro que es un relato emocionante que te inspirará aún más. Agradezco profundamente tu presencia, tu tiempo y tu apoyo para que esta comunidad de amor y resiliencia siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda siempre: no estás solo.